Los submarinos del tipo 21 fueron una serie de submarinos construidos para la Kriegsmarine alemana durante el último periodo de la Segunda Guerra Mundial. Su diseño era sumamente avanzado para la época, si bien debido a lo tardío de su entrada en servicio no pudieron desempeñar un papel significativo en las operaciones de la Batalla del Atlántico. Dicho diseño marcó la pauta para los submarinos de la siguiente generación construidos en la posguerra. Las enormes pérdidas de submarinos alemanes en 1943, durante la Batalla del Atlántico, donde el número de submarinos alemanes hundidos comenzó a igualar al número de barcos aliados hundidos, forzaron al mando alemán a empezar a trabajar en un nuevo tipo de submarino con mejores características y sobre todo más rápido e independiente del aire. Entre el 10 de abril y 24 de mayo de 1943, las fuerzas alemanas perdieron 22 submarinos, mientras que solo hundieron 28 buques mercantes y destructores aliados. Esto representa una proporción de pérdidas inaceptable para cualquier marina del mundo. En consecuencia, el comandante de la Armada, almirante Karl Dönitz, retiró los submarinos de las rutas de convoyes aliados del Atlántico. Pero perder la guerra en el Atlántico durante los buques alemanes, desde un punto de vista tecnológico, solo había mejorado ligeramente desde la época de la Primera Guerra Mundial. La columna vertebral de la armada submarina era el tipo séptimo de 770 toneladas, mejoró sustancialmente, y la versión un poco más grande del tipo U-3 que entró por primera vez en servicio en 1917. De 1940 a 1944, los astilleros alemanes construyeron 661 unidades del tipo séptimo C. Esta variante era capaz de viajar en la superficie marina a 12.050 km a 12 nudos, utilizando la potencia proporcionada por sus dos motores diésel, pero con los motores eléctricos solo podía navegar sumergido 8.150 km a una velocidad de 7,5 nudos. Estas y otras restricciones de los submarinos alemanes llevaron a la desaparición de estos en el Atlántico Norte a los 44 meses de guerra en el mar. El Oberkommando der Marine, OKM, mando de la Armada alemana, era consciente de las debilidades del diseño. En 1936, después de que Alemania pudiera adquirir legalmente submarinos, el ingeniero alemán Helmut Walter propuso un revolucionario buque submarino. El propulsor principal de la unidad era un sistema en circuito cerrado, conocido como turbina Walter, creado por Walter en 1930 en el astillero Germania. El sistema de propulsión era bastante complejo. Como combustible empleaba peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, altamente concentrado. El combustible se llevaba en depósitos flexibles fuera del casco de presión. La presión del agua ayudaba a impulsar el combustible a la cámara de reacción de porcelana, donde se mezclaba con perclorato que actuaba de catalizador en la descomposición. Como resultado se formaba vapor de agua y oxígeno a una temperatura de 963 grados centígrados. A continuación pasaba a la cámara de combustión, donde se inyectaba aceite, y para aumentar la temperatura y la cantidad de vapor, agua de pulverización, formando el gas de combustión. La mezcla de vapor y gas se transporta mediante tuberías a una turbina, y después de entregar la energía iba a un condensador, donde se separaba el agua, y a continuación el dióxido de carbono formado en la cámara de combustión se expulsaba. 4 Después de pruebas con éxito realizadas en 1940, se hizo un pedido para el primer submarino con propulsión Walter, B-80, U-792 y U-794. El último de estos buques, identificado como tipo 18, aceptado el servicio en octubre de 1943. Otro par de naves de este tipo, U-793 y U-795, entraron en servicio en abril de 1944. En marzo de 1944, el U-793, con el almirante Dönitz a bordo, alcanzó una velocidad sumergido de 22 nudos. En junio de ese mismo año, el U-792 alcanzaba una velocidad de 25 nudos. La obtención de la oportunidad de desarrollar alta velocidad, en ese tiempo bajo el agua, fue el mayor logro, habiéndose demostrado que eran fáciles de conducir a altas velocidades. La mayoría de los submarinos hundidos, 8 de cada 10, se perdían cuando se veían obligados a salir a la superficie para renovar el aire o recargar las baterías. Igualmente en superficie eran más fácilmente detectados y perseguidos, cada vez tenían menos posibilidades de zafarse. La velocidad máxima sumergidos era de 7 nudos, a esa velocidad las baterías duraban 1 hora y luego debían navegar a 4 nudos. El METOX había sido muy útil en 1942, detectando los radares enemigos, lo que les daba tiempo de sumergirse a los submarinos. Pero con el tiempo, los alemanes creyeron que los aliados habían descubierto un modo de detectar la energía que irradiaba y que era utilizada para detectar al submarino. Para 1943, las nuevas tácticas de escolta de convoyes, nuevos radares y mayor presencia de aviones de patrulla antisubmarinos causaban serios problemas a los submarinos alemanes.
De todo esto se desprendía la necesidad de tener una unidad de combate que ya no fuera un sumergible, como los utilizados hasta entonces, sino un verdadero submarino. Muchos convoyes podrían permitirse superar en velocidad a los submarinos. Si los grupos de caza de los aliados detectaban un submarino sumergido, muchas veces podían darse el lujo de esperarlo y hundirlo. Así, en mayo de 1943 los aliados destruyeron 43 submarinos, o el 25% de toda la fuerza operacional. A fines de noviembre de 1942, el Estado Mayor General de la Marina envía a 3 de sus ingenieros a París a entrevistarse con el almirante Karl Dönitz. Durante aquella entrevista, Dönitz les explica la situación del arma submarina. He aquí nuestra lista de pérdidas. Estas se han elevado de 24 barcos en 1940 a 33 en 1941. Durante el primer semestre de 1942 estas cifras se han mantenido entre límites muy aceptables si se considera el constante aumento de los submarinos utilizados en las operaciones. Pero observen cómo, a partir de entonces, la curva asciende rápidamente. Julio de 1942, 9 submarinos perdidos. Agosto, 12. Septiembre, 9. Octubre, 14. A este último número se había llegado en noviembre, aunque faltando días para terminar el mes. El 80% de estas pérdidas se producen en la superficie. Nuestros barcos, señores, no son verdaderos submarinos, esto lo saben muy bien tanto ustedes como yo. Y hay que conseguir que lleguen a serlo. No puedo esperar a la finalización de la turbina Walter. En la misma reunión Dönitz pidió información de cuándo los submarinos con turbina Walter estarían disponibles para su uso en combate y la respuesta fue que no era posible indicar una fecha límite. Como sustituto a corto plazo para dichos submarinos, los jefes de equipos de ingeniería de sistemas de propulsión Brockenfried y cascos Friedrich Schuler propusieron adaptar el casco de diseño de Walter, totalmente probado hasta ahora, con un sistema de transmisión estándar, sin embargo, con el doble de baterías eléctricas. Así no se conseguiría el rendimiento y autonomía navegando bajo el agua de la turbina Walter, pero tenía más velocidad y autonomía sumergido que los submarinos convencionales. Dada la enorme capacidad de la batería, recibió el sobrenombre de Electrobot, barco eléctrico. Al mismo tiempo, sugirió la de un snorkel, para el suministro de aire atmosférico al motor y la descarga de los gases de escape a la superficie. Esto permite el funcionamiento de los motores diésel y, en consecuencia, la recarga de las baterías, sumergido, lo que prolonga la duración de las operaciones bajo el agua. De esta manera, el proceso de construcción, lo que llevó al desarrollo de la construcción del tipo 21, el submarino más avanzado de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en junio de 1943 le presentan los planos, Dönitz informa que la guerra submarina se encuentra paralizada. La defensa del enemigo la supera. En mayo de 1943 habían destruido 43 submarinos. La construcción del nuevo submarino es urgente. Pero todavía está en planos, no hay ninguna orden de desarrollarlos. Si se da la orden, los ingenieros estiman que los primeros barcos podrán entrar en servicio a finales de 1944. Pero hasta la llegada de los tipo 21, y a pesar de las dificultades, Dönitz se ve obligado a mantener sus submarinos en alta mar, ya que esto distrae gran cantidad de aviones de los aliados que, de estar libres, se utilizarían en la ofensiva aérea contra Alemania. Se instaló el snorkel en los submarinos en activo. Este aparato les permite cargar sus baterías sin salir a la superficie, pero a baja velocidad, ya que se corre el peligro de dañarlo a alta velocidad. Lo que no termina con el mayor defecto de los submarinos en inmersión, su escasa velocidad. La mejora fundamental en el tipo 21 fue el aumento considerable de la capacidad de la batería, aproximadamente el triple que en el tipo 7C. Esto le permitió una gran autonomía bajo el agua y redujo drásticamente el tiempo empleado en o cerca de la superficie, y poder navegar sumergido a unos 9,3 km por hora durante 2 o 3 días antes de necesitar recargar las baterías. Un submarino de la época apenas podía mantener un máximo de 24 horas en inmersión, que tuvieron menos de 5 horas con el snorkel. El tipo 21 era también mucho más silencioso que el 7C, por lo que era más difícil de detectar cuando está sumergido. El diseño del casco ágil y limpio hidrodinámicamente permite al tipo 21 alta velocidad sumergido. La capacidad de navegar más rápido que muchos buques de superficie mientras está sumergido, junto con la mejora de los tiempos de inmersión, también producto de la forma del nuevo casco, hizo mucho más difícil de perseguir y destruir. También le dio al bote la habilidad de acelerar cuando se posicionaba para un ataque. Mayores barcos tenían a la superficie al sprint a su posición. A menudo esto revela la ubicación de un barco, sobre todo desde que las aeronaves se dispusieron como escolta de convoyes. El nuevo diseño del casco también redujo la visibilidad a través del radar marino o por el aire cuando surgió. Si se trataba de un objetivo del diseño o coincidencia todavía se discute.
También se contó con un sistema hidráulico de recarga de torpedos que permitía recargar los 6 tubos lanzatorpedos de proa más rápido que un tipo séptimo C podría recargar un tubo. El tipo 21 podía disparar 18 torpedos en menos de 20 minutos. Además contaba con un sonar pasivo muy sensible para su época. También tenía mejores instalaciones que las anteriores clases de submarinos, incluyendo un congelador para la comida. Entre 1943 y 1945, 118 barcos fueron ensamblados por Blohm y Voss de Hamburgo, AG Weser de Bremen y F. Stichau de Danzig. Cada casco se construye a partir de 8 secciones prefabricadas con ensamblaje final en los astilleros. Este nuevo método podría haber reducido el tiempo de construcción a 6 meses por barco, pero en la práctica todos los submarinos estaban plagados de problemas de calidad graves que exigió un trabajo de postproducción para arreglarlos. Una de las razones fue, como resultado de la decisión de Albert Speer, que las secciones fueron realizadas por empresas que tenían poca experiencia en la construcción naval. Como resultado, de los 118 tipo 21 completados, solo 4 eran aptos para el combate antes de finalizar la guerra en Europa. Estaba previsto que el montaje final de los barcos de tipo 21 finalmente se llevaría a cabo en el refugio para submarinos de Valentin, un enorme búnker de hormigón endurecido construido en el pequeño puerto de Farge, cerca de Bremen. La construcción se llevó a cabo entre 1943 y 1945, con alrededor de 10.000 prisioneros de los campos de concentración y los prisioneros de guerra como de trabajos forzados. La instalación está completada al 90% cuando en marzo de 1945 fue gravemente dañada por las bombas terremoto británicas y abandonado. Unas semanas más tarde, el área fue capturado por el ejército británico. Los servicios de guerra y posguerra fueron los siguientes, con Alemania, el U-2511 y el U-3008 fueron los únicos tipo 21 utilizados para patrullas de guerra y ninguno hundió ningún barco. El comandante del U-2511 afirmó que el submarino tenía un crucero británico en la mira el 4 de mayo cuando se recibió la noticia del alto el fuego alemán. Además afirmó que ella hizo un ataque de práctica antes de abandonar la escena sin ser detectada. Durante 1957 el U-2540, que había sido hundido al final de la guerra, fue levantado y reacondicionado como buque de investigación Wilhelm Bauer de la Bundesmarine. Fue operado por tripulaciones militares y civiles con fines de investigación hasta 1982. Durante 1984 el Deutsches Schifffahrtsmuseum, Museo Marítimo Alemán, en Bremerhaven, Alemania, lo puso a disposición del público para su exhibición. Con Francia, el U-2518 se convirtió en el submarino francés Roland Morillot. Se utilizó para el servicio activo durante la crisis de Suez en 1956 y permaneció en servicio hasta 1967 y en 1969 fue desguazado. Con la Unión Soviética, 4 barcos tipo 21 fueron asignados a la Unión Soviética por el Acuerdo de Potsdam. Estos fueron U-2529, U-3035, U-3041 y U-3515, que fueron comisionados en la Armada Soviética como B-27, B-28, B-29 y B-30, más tarde B-100, respectivamente. Sin embargo, la inteligencia occidental creía que los soviéticos habían adquirido varios barcos tipo 21 más. Una revisión realizada por el Comité Conjunto de Inteligencia de los Estados Unidos para el Estado Mayor Conjunto durante enero de 1948 estimó que la Armada Soviética tenía 15 tipo 21 en funcionamiento, podía completar la construcción de 6 más en 2 meses y podía construir otros 39 en un año y medio a partir de secciones prefabricadas, ya que varias fábricas producían componentes del tipo 21 y el patio de ensamblaje en Danzig había sido capturado por los soviéticos al final de la Segunda Guerra Mundial. El U-3538 y el U-3557, respectivamente TS-5, TS-19, TS-32, TS-38, permaneció incompleto en Danzig y fue desguazado o hundido durante 1947. Los 4 barcos asignados por Potsdam se usaron en ensayos y pruebas hasta 1955, luego se hundieron o se usaron para probar armas entre 1958 y 1973. El diseño del tipo 21 formó la base para varios soviéticos. Proyectos de diseño, Proyecto 611, 613, 614, 633 y 644. Estos se convirtieron en las clases de submarinos conocidas por sus códigos de la OTAN como clases de submarinos Zulu, Whisky y Romeo. Con Gran Bretaña, el U-3017 fue comisionado en la Royal Navy como HMSN-41. Se utilizó para pruebas hasta que fue desguazado en noviembre de 1949. Con los Estados Unidos, la Armada adquirió el U-2513 y el U-3008, operándolos ambos en el Océano Atlántico.
Durante noviembre de 1946, el presidente Harry S. Truman visitó el U-2513. El submarino se sumergió a 130 metros con el presidente a bordo. El U-2513 fue hundido como objetivo el 7 de octubre de 1951. El U-3008 se vendió como chatarra el 15 de septiembre de 1955. El único barco que sobrevivió intacto es Wilhelm Bauer, ex U-2540 cerrar paréntesis en el Museo Marítimo Alemán en Bremerhaven. Los registros indican que este submarino fue hundido por su tripulación en 1945, rescatado en 1957 y reacondicionado para que lo usara la Bundesmarine de Alemania Occidental hasta su retiro en 1982. Luego se modificó para que apareciera en una configuración de guerra con fines de exhibición. Se sabe que existen restos de varios barcos tipo 21. Durante 1985 se descubrió que los restos parcialmente desguazados del U-2505, U-3004 y U-3506 todavía estaban en el búnker de submarinos Elbe II parcialmente demolido en Hamburgo. Desde entonces el búnker se rellenó con grava, aunque incluso eso no disuadió inicialmente a muchos cazadores de recuerdos que midieron la posición de las escotillas abiertas y excavaron hasta ellas para permitir la extracción de artefactos. Los restos ahora se encuentran debajo de un estacionamiento, haciéndolos inaccesibles. El U-2513 se encuentra en 65 metros de agua a 130 kilómetros al oeste de Key West, Florida. El barco ha sido visitado por buzos, pero la profundidad lo hace muy difícil y el sitio se considera apto solo para buzos avanzados. Otros 4 barcos se encuentran frente a la costa de Irlanda del Norte, donde fueron hundidos durante 1946 como parte de la operación de Adlit. Tanto el U-2511 como el U-2506 fueron encontrados por la arqueóloga náutica Ines McCartney durante sus expediciones de la operación de Adlit entre 2001 y 2003. Ambos se encontraron en muy buenas condiciones. En abril de 2018, el naufragio del U-3523 fue encontrado al norte de Skagen en Dinamarca. El diseño del tipo 21 influyó directamente en los submarinos avanzados de la posguerra, las mejoras del programa de mayor potencia de propulsión submarina, Guppy, en los submarinos de clase Gato, Balao y Tench de los Estados Unidos, y los proyectos de submarinos soviéticos designados como Whiskey, Zulu y Romeo por la OTAN. Los submarinos de la clase Romeo construidos en China y la subsiguiente clase Min se basaron en planos soviéticos. Las características principales son las siguientes: submarino convencional oceánico. Desplazamiento, 1.621 toneladas emergido, 1.819 toneladas sumergido. Longitud, 76,7 metros. Manga, 8 metros. Calado, 6,3 metros. Planta motriz, diésel con engranajes, batería con engranajes eléctrico, Codabel diésel, transmisión por correa eléctrica de bajo ruido. 2 motores diésel de 6 cilindros sobrealimentados con engranajes MAN M6B40, 46 kBb, 4.000 caballos, 3.900 HP, 2.900 kW. Conducción, 2 motores eléctricos de doble efecto U365, 30 con engranajes SSW, 5.000 PS, 4.900 HP, 3.700 kW. 2 SSW GB232, 28 motores lentos, 226 PS, 223 HP, 166 kW, para un funcionamiento silencioso y para mantener el barco en movimiento mientras se recargan las baterías, 2 ejes. Velocidad, 28,9 km por hora, saliendo a la superficie. 31,9 km por hora, sumergido. 11,3 km por hora, motores de funcionamiento silencioso. Rango operativo, 28.700 km a 19 km por hora saliendo a la superficie. 630 km a 59,3 km por hora sumergido. Profundidad de prueba, 240 metros. Tripulación, 5 oficiales, 52 marineros. Armamento, 6 tubos de torpedos de 53,3 centímetros, 21 pulgadas en la proa. 23 torpedos G7 o 17 torpedos y 12 minas. 2 cañones antiaéreos gemelos C-30 de 2 centímetros. Armadura en el puente de 17 milímetros.